Hoy tenemos una enseñanza muy importante de la palabra de Dios, a la cual hemos intitulado Al clamor de la batalla. Y los hijos de Dios repetimos, al clamor de la batalla. Vamos a hablar de la guerra espiritual, principios básicos de guerra espiritual. Muchas personas no saben, y me refiero en general, que nos encontramos en una guerra espiritual. Y cuando hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, esa guerra espiritual se vuelve todavía más seria. Y debemos conocer estos principios. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 8, vamos a leer a partir del versículo 1, nos dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque estamos reunidos en el nombre de Jesucristo. Y sabemos que cada vez que nos reunimos en su nombre precioso, tú estarás en medio de nosotros. Confiados en esta palabra, te pedimos que nos honres con tu presencia, porque queremos alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre. Queremos, Señor, que tu palabra sea exaltada sobre todas las cosas. Y además, queremos ponerla por obra. Te pedimos que tu Santo Espíritu guíe esta enseñanza, de modo que podamos ponerla por obra en nuestras vidas y podamos tener la victoria que Jesucristo alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos, Padre, que tu santo nombre sea enaltecido y glorificado. Te pedimos que cada palabra que sea expresada hoy venga de tus labios divinos. En el santísimo nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.
Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con la enseñanza Al Clamor de la Batalla, donde vamos a ver 4 principios de guerra espiritual. La mayoría de los seres humanos no saben que nos encontramos en una guerra espiritual. A veces también algunos creyentes desconocen que estamos en una guerra espiritual que se inició cuando nacimos y que arreció en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Este salmo es un salmo que fue escrito a nivel humano por el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, muy probablemente cuando resultó vencedor de aquella batalla que celebró contra Goliat. Recordemos que Goliat es un tipo del anticristo, porque Goliat tenía 6 dedos, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en sus pies. De modo que el número del anticristo es 666, y por causa de estos 6 dedos que tenía Goliat es que se le tipifica con el anticristo. La guerra de la cual vamos a hablar no es una guerra que haya sido cubierta por las cadenas nacionales e internacionales de televisión. No es una guerra que haya sido transmitida a través de Netflix, de Android, de Roku o de algún otro sistema de televisión. Sin embargo, es una guerra que es más real de lo que nosotros podemos imaginar. Esta es una guerra que enfrentamos contra nuestro enemigo frontal, Satanás, quien es el enemigo de nuestra alma. Esta es una guerra no en el orden natural, sino es una guerra sobrenatural. Y debemos saber que Satanás es nuestro adversario, quien es un asesino y un mentiroso. Por ahí nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay personas que piensan que todos somos hijos de Dios, pero en base a este versículo podemos darnos cuenta que hay algunos que la palabra del Señor les identifica como hijos del diablo. De modo que podemos darnos cuenta, en base a las Escrituras, que existimos 3 tipos de personas. Número 1, las criaturas de Dios, esto es, todos los seres humanos que hemos sido criados por Él. Segundo, los hijos de Dios, que están basados en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa haber recibido y creer en Jesucristo? Muchas personas dicen haber recibido a Jesucristo, pero cuando la Biblia habla de recibir y creer en Jesucristo, se está refiriendo a creer en la obra terminada de Cristo. Es decir, creer que Jesús es Dios hecho carne, que vivió 36 años en esta tierra, en contra de lo que algunas personas piensan, que Jesús murió y resucitó a los 33 años, cuando históricamente sabemos que Jesús nació en el año 6 antes de Cristo. Entonces Jesús murió y resucitó a los 36 años, y creer que Jesús resucitó al tercer día según las Escrituras, que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, al final de los cuales ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, creer en Jesucristo no es saber de Jesucristo, es tener a Jesucristo. Como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es un asunto muy claro. De la misma manera que una persona es rica porque tiene dinero y una persona es pobre porque no lo tiene, de la misma manera una persona es salva porque tiene a Jesucristo y es perdida porque no lo tiene. Así, de una manera muy simple. Esa es la teología del apóstol San Juan. A mí me gusta mucho la teología del apóstol San Juan porque es muy básica, muy comprensible, muy matemática. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O eres oveja o eres cabrito. O vas al cielo o vas al infierno. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Cosas muy prácticas, muy sencillas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así sucesivamente, versículo tras versículo tras versículo, la teología del Evangelio de San Juan es muy matemática, muy precisa y muy simple. Cualquiera puede entenderla. Satanás es un ser que hasta hace 50 años fue ridiculizado. Nosotros hemos sabido de él a través de las barajas de la lotería. Y para muchas personas eso es lo que es el diablo, una figura en una baraja de lotería. Sin embargo, debemos saber que Satanás es un ser vivo y activo en el planeta Tierra. Es un ser real y es un ser que ha venido a ejercer una triple función en la tierra. En base al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, ha venido a hurtar, matar y destruir. ¿De qué manera el enemigo quiere hurtar? Robándonos la vida. En este mismo momento, tú sin darte cuenta puedes estar siendo robado por Satanás. ¿De qué manera? No poniendo atención a lo que estamos diciendo. Haciéndote creer el diablo que lo que estamos diciendo es una mentira, es una falsedad, que no existe. Son las tretas clásicas del enemigo para hacerse no notorio. El enemigo quiere hurtarnos la vida,
quiere hurtarnos la salud, la paz, la felicidad. Quiere hurtarnos nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio. Todo lo que nosotros consideremos valioso, Él quiere robárnoslo. Y detrás de cada persona que nos hace daño, frecuentemente está algún demonio que lo está azuzando para que lo haga en contra nuestra. Satanás, no conforme con robarnos, quiere también matarnos. Y lo hace de infinidad de maneras. A través de los alimentos, porque ustedes saben que lo que nos gusta generalmente son cosas que nos hacen daño. ¿A quién no le gustan los gorditos de la carne? ¿A quién no le gustan los chicharrones? ¿A quién no le gusta lo grasoso? A todos. Frecuentemente lo que nos gusta son cosas que nos hacen daño. La Coca-Cola, no levante la mano, o no levantemos la mano. Ya no hayan qué hacer la Secretaría de Salubridad para mostrarnos que la Coca-Cola es mala, que los envases actuales son transparentes. De modo que se ve el líquido completamente negro, a ver si así la gente entiende que es una bebida dañina, porque ya no hay manera de ponerle más sellos. Le ponen todos los sellos habidos y por haber y la gente la seguimos consumiendo. A veces a algunos nos da tanta pena que le ponemos un forro para que no se vea. Satanás, no conforme con querernos matar, y ustedes ven, por ejemplo, cómo personas son aficionadas a deportes que ponen en riesgo su vida, el automovilismo. Ya no nos vayamos tan lejos, el fútbol americano, con esos golpes que se dan en la cabeza tan tremendos que hasta motivo de una película existieron. Paracaidismo, en fin, infinidad de deportes, el box, la lucha libre, aunque en México la lucha libre generalmente es más actuación que lucha. Pero el enemigo busca matarnos de una manera o de otra, y no conforme con matarnos, quiere enviarnos al infierno, literalmente. ¿De qué manera? Ocultándonos la palabra de Dios, haciéndonos ver que no es importante, que no es la verdadera palabra de Dios. Vemos que la primera intervención que hace en las Escrituras es poner en duda la palabra de Dios. Lo primero que dijo Satanás en las Escrituras fue: con que Dios os ha dicho. O sea, poniendo en duda la palabra del Señor. Desde ese momento hasta el día de hoy, las personas dudan sobre la veracidad y autenticidad de la palabra de Dios. Lo increíble es que las personas le dan más valor a cualquier libro, a cualquier filosofía, a cualquier religión, que a la palabra de Dios. Es increíble, pero así es. A las personas se les hace más fácil creer en el budismo, en el hinduismo, en la meditación trascendental, en el control mental, en el yoga en su esfera espiritual, en el reiki, que en la Biblia. Y en mucho se debe al trabajo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se ha encargado de desvalorizar la palabra de Dios. ¿De qué manera? Diciendo que parte sí es verídica, parte no es verídica, que la Biblia no es la única fuente de autoridad, sino que también la tradición es fuente de autoridad. Pero vemos que la tradición
de la iglesia frecuentemente nulifica la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que nos dice el Señor a través del Evangelio de San Marcos, que los mismos judíos ya en el tiempo de Jesús ponían de mayor peso la tradición que las Escrituras. Entonces, las personas frecuentemente cancelan el valor o lo menosprecian el valor de las Escrituras. Y vamos a hablar de 4 principios básicos de la guerra espiritual. El primer principio es: clama en el nombre del Señor. Y nos dice el Salmo 8, versículo 1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En el texto hebreo original nos dice: oh Yahvé Adoneinu, que quiere decir nuestro Señor o Señor nuestro. David se dirige al Señor con humildad y con reverencia. Aquí también es sumamente importante que conozcamos el nombre de Dios. Muchas personas desconocen el nombre de Dios, y cuando uno les pregunta: ¿sabes tú cómo se llama Dios?, te contestan: pues Dios. No, Dios tiene un nombre, y su nombre es Yahvé, y los hijos de Dios repetimos Yahvé, traducido en nuestras Biblias en español como Jehová o Jehová en inglés. Pero el nombre real de Dios es Yahvé. Y cuando dice Jehová de los ejércitos, se refiere a Yahvé Sebaot. Sebaot quiere decir de los ejércitos. Dios es nuestro Dios porque Él nos hizo, porque le pertenecemos, porque nos protege, porque tiene un cuidado especial por nuestras vidas. Y cuando te encuentres en problemas, no te eches hacia atrás, no busques soluciones humanas, clama en el nombre de Dios. Y aquí es donde entra el nombre de Dios, que es Yahvé o Jesús. De hecho, el nombre real de Jesús es Yeshua, y los hijos de Dios repetimos Yeshua. Yeshua quiere decir Yahvé salva, y los hijos de Dios repetimos Yahvé salva. Y entonces entenderemos el pasaje de Mateo cuando dice: y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, pondrá su nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí el énfasis es que Jesús vino originalmente sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo cual se repite en varias ocasiones en el Evangelio. También tenemos la escritura de Jeremías 33:3 que nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay necesidad de indagar en el ocultismo o en algunas de las filosofías que mencioné hace un rato, sino simplemente buscar a Dios, porque Él nos revelará esas cosas que están ocultas. Quizá para muchos de ustedes no les llame la atención lo que estoy diciendo, pero muchas personas son dadas a investigar en el ocultismo, buscando generalmente poder, buscando adivinación, buscando dinero, amor,
¿Cuántas personas vemos anunciadas en los postes de la calle? Señora fulana de tal, experta en amarres, experta en el amor. Y con toda libertad grapan estos pósters a los postes de las líneas de la energía eléctrica o de los teléfonos. Y en una ocasión me encontraba yo leyendo una de estas revistas que vienen en los aviones y venía un anuncio y decía la señora fulana de tal y ponía ahí sus datos. Si lo que usted me solicita no se cumple en 24 horas, no me paga. Yo dije, válgame Dios, ¿cómo es posible que una mujer involucrada en el satanismo pueda decirle a una persona, no me pagues si no se cumple lo que tú me estás solicitando? Y nosotros, como creyentes, no le podemos decir a una persona, déjame que le pido a Dios y Él te lo va a conceder. Tienen más confianza esas personas en Satanás y sus demonios que a veces un creyente con Dios. ¿No les parece ridículo eso? Tanta confianza tienen en que Satanás les va a resolver ese problema, porque ese poder del único lugar de donde puede venir es del diablo. Olvídese que venga de Dios, porque todo lo que no procede de Dios procede de Satanás. Diferentes nombres para Dios. Yahvé es el Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Yahvé Jireh, el Señor nuestro proveedor. Yahvé Nisí, el Señor nuestra bandera. Yahvé Rofi, el Señor nuestro sanador. Yahvé Shalom, el Señor mi paz. Yahvé Roí, el Señor mi pastor. Voy a darles un pequeño curso de hebreo en unas cuantas palabras. Cuando las palabras terminan en i, quiere decir mi. Por ejemplo, Rofi quiere decir mi sanador. Eloí quiere decir Dios mío o mi Dios. Cuando terminan en eka, se refiere a tú. Es decir, por ejemplo, Yahvé Rofeca, el Señor tu sanador. Y cuando dice al final Einu, quiere decir nuestro. Por ejemplo, Yahvé Rofeinu, Yahvé nuestro sanador. Así es que a partir de hoy ustedes son unos expertos en hebreo. Amén. Realmente es bastante sencillo. También una de las claves para poder leer el hebreo es saber las vocales, A, E, I, O, U. Cómo se diferencian una letra de otra, porque hace toda la diferencia si es una A, E, I, O U, la misma palabra. Y el problema que tenemos es que esas vocales están marcadas por puntos o pequeños guiones. Entonces es ahí que su servidor tiene que usar una lupa para poder ver si es un puntito o una pequeña raya, y si ese puntito está a un lado, está en el centro, está del lado izquierdo, está del lado derecho, está abajo, o ese guión donde esté. Y entonces ya me verán ustedes con una lupa cuando estoy leyendo el hebreo, o con unos lentes con iluminación, con un pequeño foco, con lentes de aumento para tratar de identificar la A, E, I, O, U, porque varía el significado de la palabra según la vocal. Entonces tiene algo de gracia ahí leerlo. Cuando Satanás venga contra ti, no te sientas atemorizado. El nombre de Jesús tiene todo el poder en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Démosle gloria, honra y alabanza.
Bendito sea el Señor. Nos dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están en los infiernos. ¿Qué significa esto? Que ante el nombre de Jesús, todos los santos que están en el cielo y la Virgen tienen que ponerse de rodillas. En la tierra, todos los seres humanos. Y en los infiernos, Satanás y todos sus demonios. De modo que el nombre de Jesús tiene más poder que el nombre de la Virgen María, el de San Pedro, San Pablo, San Juan, San José, San Juditas, si es que existió, Santo Tomás, el Santo Niño de Atocha, que es el patrono de las fiestas, y no voy a explicar por qué. San Antonio, el patrono de las mujeres desesperadas por tener marido, ya sea que lo pongan boca abajo o boca arriba, según de cabeza o derecho. La Virgen de San Juan de los Lagos, que por cierto dicen que es muy castigadora. Todas esas son puras patrañas. El único nombre que tiene poder sobre todo nombre, y lo dicen las Escrituras, es el nombre todopoderoso de Jesucristo. Alábele si puede. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, debemos saber que hay varios poderes en la guerra espiritual. Hablamos del poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios y el poder de una vida entregada. Algunas personas dicen, bueno, ¿qué caso tiene que yo viva una vida entregada? Pues claro que es importante. Es importante que tú vivas una vida entregada, porque dice la carta de Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ese justo es un justo que vive en comunión con Dios. Entonces, sí importa vivir una vida entregada. De hecho, la palabra nos dice, sed santos como yo soy santo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, tú y yo debemos ser más santos hoy que ayer. Y debemos ser más santos mañana que hoy. Y así sucesivamente. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que el Señor es el que se va a encargar de hacernos cada vez más santos. Somos santos porque hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Y al hacer a Cristo nuestro Salvador personal, accedemos a la santidad posicional. La santidad no es lo que el mundo entiende por santidad. Santidad significa separación. Y los hijos de Dios repetimos, santidad significa separación. Separación del mundo y acercamiento a Dios. Eso es santidad. Y hay tres tipos de santidad. La santidad posicional, que es la que recién hemos hablado, que recibimos en el momento mismo que recibimos al Señor Jesucristo, y es por esto que todas las cartas del Nuevo Testamento están dirigidas a los santos. Si ustedes se fijan en los encabezados de cada una de las cartas, dicen a los santos de la iglesia que está en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, y así sucesivamente. Estos santos no son santos que estaban muertos, eran santos que estaban vivos y que leían cartas.
Los santos del mundo están muertos y por lo tanto no leen ninguna carta. Así es que lo que dice la Biblia es una cosa, lo que dice el mundo es otra, muy diferente. La gente que el mundo considera santos, ni siquiera tenemos la seguridad de que hayan existido, salvo unos cuantos que tienen antecedentes históricos, literarios, arqueológicos, en fin, la mayoría ni siquiera estamos seguros que hayan existido y mucho menos que hayan tenido una vida devocional que de alguna manera les haya concedido ser elevados a los altares, cosa que está totalmente prohibido en las Escrituras en base al libro de Éxodo capítulo 20, donde está totalmente prohibido honrar a alguien que no sea a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto. Está estrictamente prohibido hacerse imágenes de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. Esto incluye la adoración y la veneración. Porque hay personas que dicen, es que yo no estoy adorando a esta imagen, la estoy venerando. Bueno, eso también está prohibido. La Iglesia Católica utiliza tres palabras para referirse al culto de las imágenes. Número 1, la palabra adoración, la cual se tributa solamente a Dios, y el culto de veneración, que cuando es a la Virgen se le llama hiperdulía, y cuando es a los santos se le llama dulía. Todo está muy bien hasta que uno se entera qué quiere decir la palabra dulía. La palabra dulía significa esclavitud. De modo que el que es devoto de un santo, pues es esclavo de ese santo. El que es devoto de una virgen, pues es hiper esclavo de esa virgen. Entonces, todo esto es la ignorancia que hay de las palabras. Yo soy hiperdulos de Jesucristo, super esclavo de Jesucristo, pero de nadie más. Y soy esclavo también de ustedes, porque dice el Señor, el que quiera ser mayor, sea siervo de los demás. Entonces, al recibir nosotros al Señor Jesucristo, nos convertimos en siervos de Dios y siervos de los demás. Porque la manera en que nosotros le tributamos amor a Dios es sirviendo a las personas. Entonces, cuando alguien nos pide algo, una oración, una ayuda, etcétera, pues hacérselo a Él equivale a hacérselo a Dios. Y ahí es donde nos habla, por ejemplo, la palabra de ayudar a los pobres, ayudar a los que se encuentran en necesidad, orar unos por otros, etcétera. Nos dice la palabra en 1 Corintios 15, versículos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo así sea, o estamos diciendo cierto es. Eso es lo que quiere decir la palabra amén. Entonces, cuando decimos nosotros que el Señor Jesucristo es el conquistador de la muerte, la tumba, el infierno y Satanás, pues estamos citando este pasaje de 1 Corintios 15. Estamos citando Colosenses 2:15, que nos dice, despojando a principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Una vez más les digo, Jesucristo no es el
mártir del Calvario. Jesucristo es el triunfador del Calvario. Jesucristo no fue derrotado en el Calvario, Jesucristo es el conquistador del Calvario. Jesucristo no fracasó en la cruz, Jesucristo tuvo éxito en la cruz. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor, bendito sea Jesucristo. De modo que todo aquel que diga que Jesucristo ha fracasado en la cruz del Calvario, desconoce totalmente las Escrituras. El segundo principio es el poder de la alabanza. Y aquí está algo que les insinué hace un momento. Existen varios poderes. El poder del nombre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, el poder de una vida consagrada. Y ahora estamos hablando del poder de la alabanza. Cuando nosotros venimos a la iglesia y el ministerio de alabanza está cantando y tocando, lo que en realidad está haciendo es ejerciendo una función como banda de guerra. El ministerio de alabanza es una banda de guerra, porque el enemigo no puede estar donde se está alabando a Dios. Y lo que está haciendo el ministerio de alabanza es atraer la presencia de Dios, echar al enemigo, y no solamente lo que algunos creen que es una manera de entretener a las personas o que es una manera de preparar a las personas para escuchar la palabra de Dios, que tiene algo de verdad, pero lo que en realidad es un ministerio de guerra espiritual, es una banda de guerra espiritual que está echando a Satanás y a sus demonios y está permitiendo la presencia del Espíritu Santo. Nos dice el Salmo 8, versículo 2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza o fuerza, nos dice el hebreo, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿A quién se está refiriendo? A Satanás y a sus demonios. Nada indefinido sale de nuestras bocas. Les recuerdo que cada vez que nosotros decimos una palabra, esa palabra va a tener repercusiones. Si es la palabra de un padre o una madre, es una palabra profética. Cuando le decimos a un hijo que es un tonto, estamos lanzando una palabra profética que va a destruir su capacidad para aprender. Cuando le decimos no sirves para nada, nunca vas a salir adelante, estamos derrotando el futuro de ese niño. Como también cuando invertimos las palabras y empezamos a decir, mi hijo es un conquistador, mi hijo va a triunfar, mi hija va a tener éxito, hija, usted es una conquistadora, usted es una vencedora, esas palabras proféticas también van a venir sobre esa criatura. Esto no es control mental, ni psicoinducción, ni cualquiera de esas cosas. Es simplemente la palabra profética que sale de la boca de un padre o de una madre. Nos dice la palabra, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Nos dice Mateo 21, versículo 15, que cuando Jesús entró a Jerusalén, gritaban Hosiana al Hijo de David, traducida como Hosana. Hosiana quiere decir sálvanos, sálvanos ahora, ven David. De modo que al decir Hosiana, ven David, estaban reconociendo a Jesucristo como el Mesías que habría de venir. Y es por esto
que los fariseos y los escribas se enojaban tanto porque estaban reconociendo en una persona al Mesías que habría de venir. Y eso era lo que les enfurecía. Por eso le decían, ¿qué no oyes lo que estos te están gritando? Y entonces Jesús dice aquellas famosas palabras, si los callo, hasta las piedras van a gritar. Y eso sucede el día de hoy. Las piedras están gritando. ¿De qué manera? La arqueología está demostrando que muchas cosas que están en las Escrituras son verdad. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, allá por 1943, pues pensábamos que eran tan solo unos fragmentos de los rollos. Y para la gloria de Dios nosotros tenemos una copia de esos rollos. A lo largo de los años pues hemos invertido dinero en comprar ciertas cosas que para nosotros son importantes, y una de estas son la copia de los rollos del Mar Muerto, que originalmente los recibimos en una vasijita así muy pequeña, que luego pues obviamente la hicimos ampliar y ya nos quedó en tamaño normal de un rollo. El asunto es que no es solo un rollo, son 5,000 rollos. Y estos 5,000 rollos son tan abundantes que en Israel se tuvo que construir un edificio para poner en exhibición los pergaminos. Y hay una persona que es la encargada principal de cuidar estos pergaminos. Y me da mucha tristeza, sé cómo se llama y oro por él, para que el Señor le dé su salvación, porque él no cree que lo que está ahí escrito es palabra de Dios. Y si tú no crees que lo que está ahí escrito no es la palabra de Dios, pues te vas a condenación, porque nuestra fe se basa en lo que dicen las Escrituras, es decir, lo que dice este maravilloso libro, que es lo que sostiene no solamente nuestra salvación, sino nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, nuestra bendición, está sostenida por este libro, por las promesas que contiene este libro, que es palabra de Dios. Entonces él considera que esos manuscritos pues son de origen histórico, arqueológico, literario, que fueron escritos por personajes importantes, profetas, reyes, sacerdotes, pero que no son en realidad la palabra de Dios. Y eso me da mucha pena y mucha tristeza, que alguien pueda tener los rollos casi originales de la palabra de Dios y no crea en ellos. Pero luego pienso en algunos de ustedes que también tienen la Biblia en su casa y que pues casi no la consideran la palabra de Dios porque no la leen. Ahí está en el buró, está en un librero, está en una silla, está en un blog, como me ha tocado en algunas ocasiones de gente muy humilde. Tiene la Biblia, no tiene buró, no tiene nada, pero en un blog ahí tiene la Biblia, pero no la lee. Y la Biblia, si no la leemos, no nos sirve para nada. Puede ser la palabra de Dios, pero si nosotros no la leemos y sobre todo no la obedecemos, pues es como si no creyéramos en la Biblia, como si no creyéramos en la palabra de Dios. No sabemos el poder tan grande que tenemos cuando tomamos la palabra de Dios, la palabra logos, y la citamos y se convierte en palabra rema, que es la palabra viva y activa de Dios que hace cosas. Por ejemplo, cuando oramos por un enfermo y decimos, como dice el Señor en su palabra,
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, fulano de tal, fue curado. Estamos tomando la palabra logos, es decir, la palabra escrita de Dios, la estamos volviendo rema, y esa palabra va a traer sanidad en esa persona. Así es que imagínense el poder tan grande que tenemos en este maravilloso libro, que puede tener diferentes tamaños, diferentes grosores, diferente tipografía, pero es la palabra de Dios, casi nada. El tercer principio es lucha para ganar. Y los hijos de Dios repetimos, lucha para ganar. Hay personas que están viendo la televisión y le gritan a su artista favorito, a su deportista favorito, al famoso Chicharito, que nunca lo he visto ni siquiera en la televisión, pero sé que existe porque muchos creyentes le van a él, al Messi, y vienen a la iglesia y están como indios kikapús, paralizados. Sé que están vivos porque llegaron a la iglesia, pero casi a veces pienso que están muertos. No mueven los brazos, no los levantan, no alaban, no. Digo, Dios mío, ¿no se habrá muerto? A ver, por favor, alguien cheque a fulano de tal. Mis amados, ¿cómo es posible que nosotros alabemos a un deportista y vengamos a la casa de Dios y no alabemos al Dios creador, al Dios redentor, al Dios consolador, al Dios que nos bendice? Era que nos destelláramos y destornilláramos de alabanzas. Cuando yo fui discípulo de alguien que me enseñó la palabra de Dios, cuando decían, ¿quién quiere recibir la bendición de Dios? Yo no levantaba una mano, yo levantaba las dos manos y los dos pies. Y lo hacía porque estaba sentado, porque si hubiera estado parado, pues me hubiera caído, ¿verdad? Aparte no lo hubiera podido hacer. Pero, ¿crees en la palabra del Señor o no lo crees? ¿Crees en la palabra de Dios? ¿La obedeces? ¿La citas? ¿La memorizas? ¿Tu vida es guiada por la palabra de Dios? ¿Qué valor tiene para ti las Escrituras? Para mí tiene todo el valor. Nada más por decirles algo, jamás en mi casa yo le permito a ninguna de mis hijas que le pongan algo encima a una Biblia, así sea su libreta de apuntes del estudio que estamos dando. En cambio, he ido a casas de algún creyente y veo que está un refresco de Coca-Cola encima de la Biblia. Para mí eso es de cuenta que me estás insultando. O una Biblia tirada en el piso. Tampoco lo soporto. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia debe ser honrada. Tampoco te digo que te hinques ante la Biblia, ni mucho menos, pero debe ser algo de respeto para nosotros, porque es la palabra de Dios. En este principio, lucha para ganar, la encontramos en los versículos 3 al 8, que nos dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros nos convertimos en los pies de Jesucristo. Y dice el Señor en su palabra que todas las cosas están bajo los pies de Jesucristo. Jesucristo es nuestra cabeza, de modo que Satanás, sus demonios y todo lo demás está debajo de nuestros pies, porque nosotros somos los pies de Jesús. Entonces, lo que originalmente Dios le dijo a Adán y a Eva, que ellos iban a señorear sobre todo lo creado, se perdió cuando ellos cayeron en pecado
y la administración de la creación pasó a manos de Satanás. Por eso es que la Biblia le llama el príncipe de este mundo. Pero cuando nosotros hacemos a Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor, en ese momento recuperamos el poder y la autoridad. Y entonces lo que no pudo hacer el arcángel Miguel, lo podemos hacer nosotros con Satanás y sus demonios. Porque dice la carta de Judas que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo que Jehová te reprenda. Bueno, eso que no pudo hacer el arcángel Miguel lo podemos hacer nosotros, en el nombre, poder y autoridad de Jesucristo. Alábele si puede. Bendito sea el Señor. Y el cuarto principio es: ten seguridad de la victoria. Nos dice el versículo 9: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué lo dijo el rey David? Porque estaba seguro de la victoria. ¿Tienes hambre? Jesús es el pan de vida. ¿Tienes sed? Jesús es el agua viviente. Fíjense que en nuestros 3 primeros años de ministerio pasamos por una etapa muy difícil desde el punto de vista económico, y pues a veces teníamos que orar sobre un plato de caldo cloc cloc. Para aquellos que no sepan lo que es un caldo cloc cloc, es ese que se hace con cuadritos Nor Suiza, y no le estoy dando comercial, simplemente estoy puntualizando. Y mis lágrimas caían sobre el caldo, que realmente era agua salada. Entonces comprendí el significado de la palabra cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comprendí ese versículo. Monseñor Straubinger, en la traducción que hace de la Vulgata Latina, pone en letra cursiva: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y pone en cursivas: de la boca preciosa de Dios. Toda palabra que sale de la boca preciosa de Dios. Y yo te puedo asegurar que el Señor te sostendrá con su palabra. Démosle gloria, honra y alabanza. Y no solamente te sostendrá, te sanará, te bendecirá, te cuidará, te protegerá y hará innumerable cantidad de milagros y cosas por ti. Te lo digo después de 38 años de mal servir a Dios, porque no puedo decir que lo haya servido con calidad y efectividad. Entonces puedo confirmarte que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque lo he vivido en mi persona. 4 veces he sido rescatado de la muerte por lo que dice este libro, por las promesas de sanidad de este libro, por la guerra espiritual que enseña este libro. Y si lo hizo por mí, puedo hacerlo por ti, y por ti, y por ti, y por ti. Y eso jamás se lo oirás al Papa. Jamás. Porque para eso hay que creer. Y para eso hay que vivir. Y para eso hay que experimentar lo que dicen las Escrituras. Y no solamente lo he visto en mi vida, sino en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijas y en la vida de todos los creyentes que he tenido el privilegio de atender.
La palabra de Dios es verdad. Y no es verdad porque alguien diga que es verdad porque yo he vivido la palabra de Dios y sé que es verdad. Alábele si puede. No hay necesidad que tengas tú que no pueda ser cubierta por Dios. Y esa promesa está en las Escrituras. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos has dado de tener en nuestras manos un ejemplar de tus sagradas Escrituras. Gracias porque a través de ellas hemos conocido a Jesucristo, Dios hecho carne, que nos ha dado la salvación de nuestra alma, la sanidad, la liberación y la bendición. No tenemos con qué pagarte, ni aún nuestra vida entregada como ofrenda del todo quemada en el altar del holocausto sería suficiente pago para pagarte por todo lo que has hecho y harás en el futuro por nosotros por la eternidad. Acepta nuestras humildes gracias y la rendición absoluta de nuestro cuerpo, alma y espíritu para obedecerte en todo lo que nos pidas. Danos el privilegio de vivir una vida santa y entregada y que nuestros labios, en lugar de alabar a aquellos que no han hecho absolutamente nada por nosotros, alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Padre Santo, habilítanos para vivir una vida santa y agradable a ti. Tú eres Yahvé Sidkeinu, el Señor nuestra justicia. Ayúdanos, Señor nuestro santificador. Ayúdanos. Te lo pedimos en el precioso nombre y los méritos de Jesucristo, Dios hecho carne, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.